Bienvenidos de nuevo a Mr. Root. ¿Cómo que de nuevo? Oye, pero si yo pensé que tú... ¡No estoy muerto, idiota! Sí, a ver, ya tiene un rato como de 3 años, que no había subido nada. Déjenme darles un resumen de lo que pasó. Me quedé sin teléfono, me quedé sin tiempo, conseguí tiempo y teléfono, pero me quedé sin PC para editar. Luego me quedé sin ganas. Luego se arregló la PC y no sabía cómo volver a subir cosas. Me quedé sin programa de edición. Luego sí empecé de nuevo. Y bueno, el caso es que todo eso me quitaba los ánimos de siquiera intentar grabar o hacer algo para el canal. Incluso tengo videos guardados de hace 2 o 3 años que ya estaban listos para editarse y simplemente no pasaba. Ahora ya subiré pero pronto me quedaré sin una pieza de la PC para seguir editando porque me salió dañada de fábrica. Aunque debería de tener una emergencia, pero igual me preocupa. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez e intentaré hacer estos nuevos videos divertidos y simples. Y un pequeño aviso. Quiero que las recetas sean fáciles y baratas. Intentaré utilizar ingredientes que todos deberían de poder conseguir sin mucho dinero o por lo menos sustituir dichos ingredientes fácilmente. Si tienen alguna idea de qué les gustaría ver como receta, dejen un comentario. Ya hay varias ideas, pero aún así quiero leerlos. Y ahora sí, pasamos a la receta del arroz frito. Los ingredientes que vamos a utilizar serán salsa de soya. A mí me gusta usar mitad normal y mitad oscura, que es de sabor más fuerte. Ajo picado. La parte verde de las cebollitas, desinféctanlas por favor. Alguna proteína, en mi caso tocino de pierna. Vegetales, les recomiendo mucho zanahoria y chícharo congelado. Arroz blanco, como haríamos arroz frito sin arroz, ¿verdad? Y cebolla que tenemos que picar porque es lo único que no tenían listo. Para la proteína pueden sustituir por huevo, camarón, res, puerco, lo que quieran. Yo usé tocino porque suelta mucho sabor. A mí me gusta mucho cómo sabe cuando lo pones con tocino. La receta lleva originalmente solo huevo, pero háganlo con lo que tengan, hasta con puro vegetal si no tienen o no se lo quieren agregar. Les voy a mostrar un ingrediente secreto más adelante que a mí me gusta mucho utilizar para dar sabor. Una vez tengamos los ingredientes listos, vamos a comenzar calentando una sartén a la temperatura ideal para la proteína que vayas a utilizar. Y una vez que esté a la temperatura adecuada, va para adentro. Ey, escuchen. Qué hermoso sonido. El tocino que estoy utilizando realmente ya viene cocido, por lo que solo quiero que se dore y suelte la grasa para que le dé sabor al platillo. Si tuviéramos un wok sería mucho más fácil, pero yo aquí estoy usando un sartén de hierro, aunque puede ser cualquier sartén, de preferencia uno algo decente para que no se les ande pegando todo. ¿Vieron esa cuchara? Bueno, pues ese es el ingrediente del que estaba hablando. Es aceite aromático de cebollitas. Y sí, ya sé que digo aromático, así se llama, pero también agrega mucho sabor. Les recomiendo demasiado tener en casa, es muy sencillo de hacer y se lo pueden poner tanto al arroz frito como a cualquier cosa salteada, caldos o para cocinar lo que se les ocurra. También es buenísimo en el ramen, hasta si se lo ponen le ponen un poco, una sopa instantánea le da mucho sabor. Puedo dedicar un video solo a preparar aceites aromáticos, incluyendo uno con jengibre y uno de mis favoritos, que es el aceite de chile. De momento, si no tienen, no se preocupen, con manteca de puerco o simplemente aceite normal basta. Aquí ya nada más esperamos que se dore o cocine bien nuestra carne. Les recomiendo utilizar ya sea puerco o pollo. Siento que le va mejor a este tipo de arroz que la res o el camarón. Aunque con camarón salga muy bueno, siento que el camarón sería mejor en otro platillo que y que este arroz sea su acompañamiento. A menos que quieran que el arroz sea el plato principal o que usen muy poquito y en trozos pequeños. Pero ustedes usen lo que quieran, la comida es para ustedes, prepárenla con lo que más les guste. Una vez dorado el tocino, lo retiramos del sartén por ahora. A mí así me gusta, doradito por fuera, pero que aún se sienta suave por dentro. Ya su madre. Un gran reconocimiento a esta camarógrafa por aguantar el tocinazo que le acaban de pegar y mantener la calma. Como les decía antes del atentado contra la camarógrafa por parte del tocino, retiramos la proteína y yo aquí retiré una gran parte de la manteca que soltó. De hecho, se la agregué a mi aceite de cebolla para que le diera un toque extra de sabor.
Esa pequeña olla azul que se ve al fondo es donde está el aceite. Lo acababa de preparar justo antes de empezar a preparar el arroz. Lo siguiente será agregar la cebolla y cocinar hasta que tome ese tono translúcido. Una vez cambie de color, agregamos una parte del ajo. Aquí yo solo uso la mitad y guardo la otra mitad para el final. Dejamos que se fría por unos segundos. Si se quema, sabe muy amargo. Créanme, y si nunca les ha pasado, no quieren que les pase. Después de unos 20 o 30 segundos de haber agregado el ajo y que suelte su aroma, agregamos las verduras congeladas que ya no están congeladas porque se me olvidó meterlas al refrigerador cuando llega del súper, y las cocinamos por un par de minutos. Al menos para mí la zanahoria y chícharo saben mejor cuando no están muy cocidos y que aún se sienten algo crujientes. Pero por lo que más quieran les ruego que no usen verdura en lata. Ni sabe a la verdura y encima es más cara. Miren nomás esa destreza del cocinero. ¡Qué habilidad, señor! Y encima mamadísimo porque esos sartenes están bien pesados. Después de un par de minutos salteando las verduras, regrénsense, ándale. Ambos sabemos que quieren ver cómo les hacía volar. Regresamos el tocino y mezclamos para que se integre con los vegetales. Agregamos el arroz y lo mezclamos bien con todos los ingredientes. Normalmente se dice que debes usar arroz viejo, de un día anterior pues. Pero se puede usar arroz recién cocido. Solo que sugiero que se enfríe o que aceleren el proceso poniéndolo en una bandeja y dejándolo enfriar en un abanico o algo así. Ahora toca agregar la salsa de soya. Yo aquí estoy revolviendo la mitad del ajo picado que habíamos guardado con la mezcla de salsas de soya. Y luego mezclamos muy bien para incorporar al arroz. Oye, pero es mucho ajo porque ya le pusiste antes y ahora otra vez. Pues le pones menos. Y si se te hace poquito, pues le pones más. Aquí no usamos cantidades porque es a su gusto los ingredientes. Nomás no se pasen de lanza con la soya, los quiero sanos y sin hipertensión. Vamos a sazonar con sal, pimienta y un poquito de glutamato. Sí, a pesar de que lleva soya, lleva un toquecito de sal. La soya da sabor a soya y el toque extra es con sal, para que no usen pura soya y luego se pasen. Aún así, siempre rectifiquen, prueben el platillo y ustedes decidan si le falta o no. Mientras cocinaba, aquí quise hacer una broma de que le iba a poner jocoque porque mi glutamato está en una bandeja reciclada. Pero tengo dos y agarré la equivocada. Y esto que escuchan aquí soy yo buscando la otra bandeja. ¡Que te apures! ¡Se va a quemar! Ya nada más terminamos de mezclar las especies en el arroz y agregamos otro toque de... Déjame, las cosas que tienen grasa están más buenas. Y sí, ya sé que este toque de aceite de cebolla... Cállate, Yedita. Este toque de aceite de cebolla parece excesivo, pero le da un muy buen sabor al final. No es necesario, solo lo recomiendo. Aquí ya apagué el fuego porque está prácticamente listo. Además de que este tipo de sartenes mantienen la temperatura por mucho tiempo. Ya solo mezclamos y solo falta agregar la parte verde de las cebollitas. Y ya. Servimos otro pequeño toque de cebollita si gustan y listo. Así se ve el resultado final. Quiero agradecerles mucho, muchísimo por el apoyo y la paciencia de seguir suscritos después de tanto tiempo sin nada de contenido. Voy a hacer lo mejor que pueda para traer contenido de calidad y de manera constante. Si les gustó el video pueden dejar un like y comentar algo, si tienen alguna petición de lo que les gustaría ver o algo que quieran compartir. Les agradecería mucho si comparten el video y el canal con más personas. Tengo una pequeña meta y es poder arreglar la cocina para que los videos tengan más calidad y poder comprar herramientas que me hacen falta. Espero me puedan ayudar un poquito con eso. De nuevo, muchísimas gracias y yo no habría intentado subir videos de no ser por gente hermosa como ustedes. Nos vemos pronto en la siguiente receta y por favor, diviértanse cocinando.